¿qué tal? Mi nombre es Silvia Juliana Galvis Ayala, comunicadora social del Observatorio Mexicano de la Crisis. Bienvenidos una vez más al programa favorito de nuestros televidentes, Estrategia Crítica, un programa donde investigamos y les contamos temas de su interés. Todos son los días para conmemorar que la mujer existe. Por eso nos pareció de vital importancia recordar que a la presidencia de México se están lanzando dos mujeres que van en busca de obtener el título. Hoy nos acompaña la doctora Artemisa Montes Silvan, directora ejecutiva del Observatorio Mexicano de la Crisis, y será ella la encargada de explicarnos el tema del cual vamos a hablar hoy, mediante preguntas y respuestas acerca del interesante e importante tema que vamos a hablar. Hola doctora, ¿cómo está? Hola Juli, muy bien, un saludo a ti y a todos nuestros amigos que nos acompañan en Estrategia Crítica como todas las semanas. Y bueno, como siempre, agradecerles su presencia y recordarles que si les gusta este video le den like, se suscriban a nuestro canal y nos sigan en todas nuestras redes. Así es, doctora. Entonces vamos a iniciar a comentarles a todos nuestros televidentes este importante tema que vamos a hablar hoy. Se trata de dos mujeres a la presidencia en México en busca del triunfo. ¿Será que hay una alta posibilidad de que la nueva gobernante sea una mujer? En toda la historia de México y su recorrido por la política, es la primera vez que existe una buena posibilidad de que llegue a la presidencia una mujer. Esto se ha evidenciado a través de encuestas que muestran como resultado la gran fuerza que tienen las dos mujeres que van por el triunfo de la presidencia del país. La gran posibilidad de que exista una mujer liderando todo el país de México surgió gracias a la visibilidad y la participación amplia de las mujeres en la política en el país. Todo el cambio que ha habido en el país con respecto a la política y la participación de las mujeres en la misma ha sido de gran importancia para el aporte a la legitimidad del sistema democrático al representar el electorado de una manera mucho más equitativa. Ahora bien, basándonos en este importante tema, doctora, surgen las siguientes preguntas. Y la primera es, ¿por qué es importante la participación de la mujer en la política en el país y en el mundo, doctora? Bueno, esa es una excelente pregunta, Juli. Precisamente las mujeres representamos más del 50% de la población mundial y por supuesto eso nos da un peso numérico, vamos a decir así, por la cantidad de mujeres que somos. Pero además es muy importante la participación de las mujeres en la política por dos razones fundamentales. Hay temas que tienen que ver precisamente con las mujeres, con nuestro papel en la sociedad, con lo que hemos venido desarrollando, con nuestras aportaciones a la vida, a la economía, a la política, a la sociedad en su conjunto, que muchas veces no se ven reflejadas en las decisiones, en las leyes o en las políticas públicas, precisamente porque las mujeres habíamos durante mucho tiempo estado marginadas de la participación política. Es decir, durante muchos siglos las mujeres estuvimos recluidas en el ámbito de lo privado, de la casa, de los temas de la reproducción, pero no solo la reproducción física, sino la reproducción del hogar, de las tareas de la conservación y el cuidado de la familia, y entonces se nos excluyó de lo que es el entorno público, que era precisamente en ese espacio de lo público donde se tomaban las decisiones políticas, donde se diseñaban los modelos económicos, etcétera, y eso fue haciendo que las mujeres fuéramos siendo dejadas a un lado cuando se hacían estos debates y cuando se tomaban estas decisiones. Eso además se fue consolidando con el paso del tiempo, de manera que las grandes decisiones y las posiciones de poder se fueron ocupando siempre por los varones, haciendo a un lado a las mujeres. Esto que empezó, vamos a decir, en algún momento por necesidades de sobrevivencia o de organización social, después se consolidó como una forma de ver el mundo, de manera que ya no se encontraban espacios en lo público, fuera de la casa, donde las mujeres pudiéramos participar. Eso fue aumentando la brecha entre los aspectos de la toma de decisiones que incluían a las mujeres. Por eso, con el paso del tiempo, pues se fueron tomando decisiones ya no solo que no contemplaban a las mujeres, sino que en ciertos aspectos podían resultar incluso perjudiciales para las mujeres. Y no va a ser sino hasta principios del siglo XX, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que las mujeres van a querer empezar
a incursionar como iguales en la política junto con los varones, y entonces vamos a encontrar los movimientos de las sufragistas, estas mujeres que estaban buscando pues que las mujeres votaran, porque las mujeres ni siquiera tenían el derecho a votar. Claro, el voto siempre estaba restringido en ese momento, incluso durante mucho tiempo solo podían votar los varones que tenían una propiedad, por ejemplo, pero nunca en esos debates se consideraba a las mujeres como sujetos políticos, que era precisamente darles estos derechos a la participación. Incluso en México, pues va a ser hasta la década de los años 50 cuando las mujeres van a obtener el derecho a votar, aunque en la Constitución, en el artículo 4, pues ya se hablaba de la igualdad entre hombres y mujeres, pero no va a ser sino hasta los años 50 donde se le va a conceder a la mujer el voto en México. Y esto, como dices tú, pues ha marcado un camino a que poco a poco, pues las mujeres nos hemos podido ir incorporando en estos debates públicos, pidiendo más derechos, participando en la vida económica, saliendo de este espacio de lo privado para participar más en la toma de decisiones. Y ya en el siglo XXI, pues empiezan a dar medidas en busca de la paridad. Empezó por el tema este de las cuotas, de pues que debería de haber un cierto número de mujeres participando como o siendo lanzadas como candidatas por los partidos, y después pues ya se hace esta reforma de la paridad donde ya se tiene que tener el mismo número de mujeres candidatas que de hombres, el mismo número de representantes populares de mujeres y hombres, y eso finalmente pues nos ha llevado a este escenario donde pues como tú bien señalas, pues las dos principales candidatas para la presidencia son mujeres por dos grupos políticos pues muy diferentes. Qué buena, doctora. Todo esto que nos menciona usted es muy interesante y por eso surge esta pregunta y es, ¿cuáles podrían ser algunos de los efectos simbólicos de llegar a tener una mujer en un cargo político tan importante como este? Bueno, este tema también se ha abordado mucho. ¿Por qué? Porque precisamente el primer cambio es simbólico, es decir, es como romper esta idea o este tabú de que las mujeres pues son capaces o somos capaces de ejercer el poder y ejercerlo de manera efectiva. Entonces ya que exista una posibilidad de que una mujer llegue a la presidencia, pues es un gran avance en el camino de la forma en que se percibe a las mujeres en nuestra sociedad en México. Pero tenemos que estar muy atentos porque eso no necesariamente significa que toda la percepción con respecto a las mujeres cambia. Y eso lo hemos visto en otros países, por ejemplo, en Gran Bretaña. Pues en Gran Bretaña durante más de 70 años tuvieron como cabeza de Estado a una mujer, a la reina Isabel II, y sin embargo, solo tuvieron en los años 80 una primera ministra, Margaret Thatcher, y tuvieron que pasar prácticamente 40 años para que volvieran a elegir a otra mujer primer ministra, Theresa May. Y Theresa May, bueno, pues se encuentra precisamente en un momento muy difícil para Gran Bretaña, que es todo el tema del Brexit, y eso hace que todo su gobierno sea muy controvertido. Después llega otro primer ministro, Boris Johnson, que su gobierno pues no es el más popular, y finalmente es seguido por una primera ministra que tiene, pues es realmente muy breve su periodo, y pues muchos incluso señalan que duró tanto en el cargo precisamente porque es el momento en que fallece la reina Isabel. Eso fue lo que la sostuvo, pero si no, tal vez hubiera durado 15 días en el poder. Entonces, no porque una mujer llegue, significa que ya abre las puertas para que todas después puedan entrar muchas mujeres, pero incluso es más dramático. Por ejemplo, uno de los primeros países que tuvo una mujer primer ministra fue Pakistán. Y bueno, se veía como pues una sociedad de ciertas características, que tuviera una mujer primer ministra pues ya era un gran avance. Y después que nos encontramos 30, 40 años después, nos encontramos a Malala Yousaf, que es esta chica que es agredida y que recibe el Premio Nobel de la Paz por querer ir a la escuela. Entonces, el símbolo no siempre perdura. Que una mujer llegue al poder tiene que venir después acompañado de todo un proceso de conversación social como el que estamos teniendo ahora, de lo que significa el nuevo papel de las mujeres en la sociedad,
y cómo podemos compartir, porque no se trata solo de que las mujeres ya ahora estamos en el poder, ya los hombres no, como mucha gente lo ve, sino cómo compartimos la responsabilidad de la convivencia social, del ejercicio del poder justo, de atender tanto las necesidades de los hombres como de las mujeres, y esa es gran parte de lo que se tiene que mover ahora la conversación en el mundo, el mundo tiene demasiados conflictos como para todavía profundizar nuestros conflictos a partir de la división social entre unos grupos y otros. Entonces, con esto que queremos decir, simbólicamente es muy importante porque pues también para las mujeres en sus casas, para las niñas, para todo, ver una mujer presidenta, pues va a ser algo que muchas mujeres nunca pensaron que iban a poder ver en su vida, mujeres mayores. Y ahora ya desde las niñas van a decir, ah, mira, sí es posible ser presidenta, no es algo que no puede pasar. Pero eso no cambia por sí mismo la sociedad. Lo que cambia las sociedades es la reflexión colectiva y la búsqueda de cambios desde abajo que nos ayuden a ver el mundo diferente. Entonces, pues sí, simbólicamente es muy bueno, pero no es suficiente. Ok, doctora, bueno, eso es muy, muy importante, doctora, y también conocemos que usted es ciudadana del país donde se realizarán las elecciones presidenciales, o sea, México. Por eso queremos saber si llegase a ocupar la presidencia una mujer, ¿cuáles cree usted que serían los desafíos de obstaculización para desarrollar sus propuestas y sus proyectos, doctora? Bueno, pues esa pregunta está conectada, Juli, con los proyectos precisamente. Vamos a hablar primero de que hay una diferencia entre que una mujer llegue a la presidencia y lo que llamaríamos que una feminista llegue a la presidencia. Eh, ¿Por qué? Porque no necesariamente una mujer llegue a la presidencia significa que va a tener una agenda como la que conoceríamos feminista, es decir, que esté solo enfocada en eliminar estas diferencias estructurales de género, sino que puede traer una agenda, pues como vimos en los ejemplos que hablamos antes, como Margaret Thatcher o Theresa May o algunos otros ejemplos de mujeres en el gobierno que no necesariamente tienen una agenda política feminista. Hasta ahorita, e incluso lo pudimos ver el 8 de marzo, pues ninguna de las dos candidatas está precisamente, no está llegando ahí por ser parte de un movimiento feminista. Ellas construyeron su carrera política dentro de las fuerzas sociales a las que pertenecen y en ese sentido, pues la agenda política que manejan es la de los partidos o las alianzas que representan. Eso, pues en cierto sentido, significa que los obstáculos que van a tener pueden estar más asociados con la política, con las políticas públicas que quieren instrumentar desde la perspectiva de sus partidos o de sus alianzas, que con el hecho de que son mujeres. Ahora, eso no significa que no se cuestiona más el ejercicio del poder por parte de las mujeres. Entonces, muchas veces una política que hubiera podido transitar sin mucha dificultad, pues con un presidente o algún gobernante varón, encuentra más obstáculos cuando la trata de desarrollar alguna mujer, precisamente por esta construcción social de la que hablábamos antes, de cómo se percibe el papel de las mujeres en la sociedad. Entonces, una de las políticas, una de las alianzas, pues busca la continuidad del proyecto que está actualmente en el gobierno, de la Cuarta Transformación. El otro, pues es el proyecto de la oposición, que también pues busca una serie de transformaciones, vamos a decir, desde su perspectiva de cómo se ejerce la política pública. Sin embargo, como en todos los espacios políticos y en todas las carreras políticas, también influye la personalidad del político, o en este caso de la política. Y vemos pues que las dos mujeres han demostrado tener, pues primero la capacidad de, en un entorno pues hasta cierto punto no tan favorable, conseguir esas candidaturas. Es decir, habiendo dentro de los dos grupos políticos a los que pertenecen muchos varones que querían, por supuesto, esa candidatura, y ellas tuvieron la habilidad política
para aprovechar el momento, la coyuntura, la correlación de fuerzas y conseguir esa candidatura. Entonces eso ya nos habla de que las dos tienen una habilidad política. Ahora, ¿cómo van a utilizar esa habilidad política más allá de la campaña, más allá de conseguir la candidatura? Pues eso ya depende, como siempre, de su personalidad, pero también de la capacidad que tengan de construir las alianzas dentro y fuera de sus grupos políticos. Y ahí sí podemos tal vez empezar a ver la forma en que las mujeres hacemos política de forma distinta a la que los harían los varones. Y eso sería muy interesante también empezar a verlo y empezar a construir pues precisamente un estilo de liderazgo distinto que pudiera ayudar pues a resolver muchos de los problemas que tenemos en México de una manera diferente desde una perspectiva de las mujeres. Entonces, pues eso es algo que nos gustaría ver, que esperamos encontrar y que más allá tal vez de pedir pues esta agenda que muchas veces las personas piensan, bueno, porque es una mujer, pues va a tener todas estas políticas por las mujeres, pues no necesariamente, pero sí tal vez podemos empezar a descubrir y a construir pues nuevos estilos de hacer política en México que serían pues muy interesantes también. Bueno, doctora, todo esto lo que usted nos acaba de decir y lo que nos ha dicho desde un principio ha sido muy importante y por eso ahora queremos hablar un poco sobre los partidos políticos y su influencia en la participación de estas mujeres en la contienda electoral. Doctora, ahora explíquenos por favor cuál es el papel de los partidos políticos en el apoyo de la participación de las mujeres en la política local que se está realizando en este momento. Pues en cierta forma, los partidos políticos han tenido como un doble papel en lo que ha sucedido. ¿Por qué? Porque finalmente la política en México es una política partidista, es decir, se ejerce esencialmente desde los partidos políticos. Eso significa que los que han permitido que se den estas transformaciones, por ejemplo, en los marcos legales y de lo que hablábamos, pues han sido los propios partidos a partir de su participación en el Congreso, de las iniciativas de ley que se fueron impulsando, de acciones de inclusión, vamos a decir, o de promoción de la participación de las mujeres, que permitieron, pues en cierta forma, construir el andamiaje institucional, legal y partidario que llevó a las mujeres a participar más en la política. Pero también los partidos durante mucho tiempo fueron renuentes, es decir, dentro de las estructuras de los propios partidos no se veía muy bien, y hay algunos que todavía no ven muy bien, las candidaturas de las mujeres. Tuvimos el triste caso, célebre caso de las Juanitas, que era que cuando estaba este mandato de ley de que se tenía que poner una mujer como candidata, pues lo que se hacía es que se ponía a la mujer como candidata propietaria y se ponía a un varón como suplente. Llegando, habiendo ganado la elección la mujer, pide licencia o renuncia y automáticamente sube el varón para ocupar el lugar, o esta idea también muy patrimonial que desafortunadamente todavía podemos ver en ciertos lugares en el país, patrimonial viniendo de pater, precisamente, bueno, pues entonces si no puede ser el varón, pues que sea la esposa, o si yo ya fui gobernador o alcalde o lo que sea, pues ahora que sea mi esposa para tener como yo seguir controlando el poder, pero a partir de mi esposa o de mi hija o de alguna mujer, ¿no? Entonces, hacer como que sí participan las mujeres, pero en realidad no lo hacen. Entonces, esos vicios que todavía encontramos en muchos partidos, pues es algo que tenemos que ir eliminando. Tenemos también, eso permitirá pues que cada vez más mujeres fuera de estas estructuras patriarcales que podríamos llamar de los partidos, pues puedan participar. Es muy curioso, por ejemplo, ver que aunque las dos principales candidatas a la presidencia son mujeres, los principales partidos, los tres partidos que están participando y sus aliados, todos están encabezados por varones.
Entonces, en cierta forma, pues el control de dar las candidaturas, el control de los recursos sigue estando en manos de los varones y las que quedan como candidatas son las mujeres, pero en realidad el control detrás de toda esta estructura sigue estando esencialmente en manos de los varones y sobre todo pues de todas las estructuras que finalmente tienen que respaldarlas a ellas para que puedan ejercer en cierto momento, bueno, una buena campaña, pero también finalmente un buen gobierno. Y ahí es donde todavía pues estamos en proceso de construcción, vamos a decir, y son temas que muchas veces no se debaten, sino que se dan por hecho como una cuestión en cierta forma de cierta, como si fuera natural todavía. Entonces eso es algo que también se tiene que ir pues transformando en la medida en que cada vez más mujeres nos incorporemos a la actividad pública, salir de este espacio de lo privado, lo público, pero también a la política, que es pues este debate de cómo se ejerce el poder, de cómo se alcanza el poder y de cómo nos gustaría que se atendieran las distintas demandas de las mujeres desde el poder mismo. Bueno, doctora, todo esto es muy importante y ya para finalizar estas preguntas, doctora, ¿cree usted que al llegar una mujer al poder aumentará el apoyo en la creación de programas sociales para las mujeres en el país que puedan garantizar su integridad y su seguridad, doctora? Esa es la pregunta más importante que todo mundo se hace a partir de esto, porque, bueno, desafortunadamente, como todos sabemos, pues la situación en muchos aspectos de las mujeres en México, pues no es la ideal. Lo vemos cómo se repite en este 8 de marzo, cada 8 de marzo, la situación de violencia que sufren muchas mujeres en nuestro país. Es un entorno de violencia generalizado que también afecta a los varones, pero las mujeres cada vez se hace más visible la victimización de las mujeres, temas como las políticas públicas que tienen que ser progresivas. ¿Qué significa esto? No regresivas, políticas públicas que mejoren las condiciones de las mujeres, pero en todos los aspectos, no solo desde la asistencia social, sino también de las posibilidades de crecimiento profesional, de educación. Todo esto se tiene que considerar como parte de una política integral. ¿Cuál es la diferencia entre si llega una mujer o un varón a la presidencia? Pues que se piensa que hay una mayor sensibilidad, una mayor empatía, o incluso debería haber simpatía hacia la situación de las mujeres y los problemas que enfrentan por parte de otra mujer. No es una obligación y tiene que ser de manera automática, pero pues es algo que se espera. Por supuesto que la política pública se diseña desde el Ejecutivo, pero también desde los otros poderes, es decir, desde el legislativo y desde el judicial. Y también a veces vemos que hay temas que están pendientes en la agenda, como por ejemplo el tema de los presupuestos con perspectiva de género, cómo se asignan recursos de manera que no perjudiquen con ciertas políticas a las mujeres, sino que las ayuden a desarrollarse. Otro tema, pues es por supuesto el que tú mencionas de la seguridad. Es una situación muy grave que pues las mujeres no se sientan o no nos sintamos seguras cuando salimos a la calle, que muchas veces es un tema difícil de comprender para los varones que las mujeres tengamos que pensar en qué ropa vamos a usar según el lugar al que vamos a ir, si vamos a un determinado espacio, saber que no podemos ponernos determinadas cosas, que no podemos estar a cualquier hora en la calle. Esos temas son temas que solo se entienden desde la experiencia de las mujeres y que entonces por eso podemos esperar pues que desde una mujer en el lugar más alto del gobierno pues puedan ser atendidos de una mejor manera, pues porque tienen esta comprensión de vida, ¿no? Y también, por supuesto, pues que mujeres en el gobierno abran más puertas y más oportunidades para otras mujeres y para otras tanto en el campo como en la ciudad, como en las escuelas, pero también en el poder mismo, pues se acompañen de otras mujeres con visiones incluso distintas, pero complementarias para mejorar
pues toda la experiencia de vida de las mujeres, en este caso en México. Ok, doctora, bueno, ya las preguntas las finalizamos, doctora, y toda la información que usted nos ha dicho es muy importante porque es un tema que se debe tratar en la sociedad y que realmente ahorita en el país, en México, en el mundo, es muy importante. Ahora bien, doctora, todo esto es muy importante para nuestros televidentes y son datos que resultan ser de gran interés y que es un tema pues que ha estado muy constantemente en el paso de la humanidad. Sin embargo, no se le da la importancia que debería tener. Por esto que todo lo que usted nos acaba de explicar es considerable y significa mucho para la sociedad. ¿Qué piensan los televidentes que nos están viendo en este momento? Queremos saber todas las opiniones porque son muy importantes para nosotros y queremos que nos las dejen en un comentario. Y listo. Bueno, doctora, teniendo claro todo esto, por último, ¿cuál es su conclusión del programa presentado hoy? Bueno, pues como siempre tenemos una conclusión y nuestro dato curioso. Bueno, pues la conclusión es, primero, como empezamos diciendo, pues en México el 57, el 53% de los votantes en esta elección son mujeres, entonces, pues la conclusión es, tenemos que salir a votar este 2 de junio, tenemos por cualquiera de las dos candidatas o el tercer candidato, si también es de nuestra preferencia, pero tenemos que participar, tenemos que involucrarnos. Participar es hacerse parte de algo. Y este es un momento muy importante en la historia de nuestro país, no solo porque tenemos dos candidatas mujeres, sino porque tenemos y enfrentamos muchos retos, muchas cosas que necesitamos empezar a cambiar y las que pensamos también consolidar, pero tenemos que hacernos todos parte y responsables de lo que pasa en México. Y las elecciones no son la única forma, pero son una muy buena forma de hacerlo. Entonces, bueno, pues la conclusión es, vamos a salir el 2 de junio, vamos a votar y vamos a participar, vamos a involucrarnos, vamos a dar nuestra opinión, vamos a ayudar a construir el país que queremos y las políticas públicas que queremos ver en nuestro país. Y esa sería mi conclusión, y nuestro dato curioso del día de hoy es que esta es la historia más, la elección más grande de la historia, pero no solo en México, sino en el mundo. Más de 90 países van a tener elecciones este año. Países como nuestros vecinos, Estados Unidos, o las que recientemente hubo en Rusia. Entonces, este es un momento muy importante en la historia de la humanidad que tiene que ver precisamente con los cambios y las transiciones políticas en México y en el mundo. Y ese es nuestro dato curioso del día de hoy. Bueno, doctora, todo eso es muy importante y realmente sí, la invitación es a que salgan a votar porque, bueno, eso es ejercer el derecho al voto que como ciudadanos a nosotros pues nos representa, debemos hacerlo. Gracias a usted por asistir, doctora, y muchas gracias a toda nuestra audiencia por el ver el video completo. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales. Si tienen una duda o sugerencia, dejarla en los comentarios. Los invitamos a conectarse con nosotros todos los lunes a las 6 p.m. Bueno, doctora, ha sido todo un gusto tenerla hoy acá con nosotros. Esperamos seguirla teniendo muchos programas más. Por favor, dejarles saber a los televidentes que es importante que vean nuestro programa y que escuchen toda la información que usted tiene para darnos. Gracias a ti y a nuestra audiencia. Hasta la próxima. Hasta la próxima.